vamos con el segundo vídeo. Voy a intentar que no salga tan largo. En este lo que vamos a hacer es ver las características de los derechos humanos. Son 7. Vamos a ir una por una. La primera, los derechos humanos son innatos. Significa que nacen con nosotros, bueno, pues porque nos ha tocado ser personas. Y son anteriores al poder del Estado. Un par de cosas más o menos rápidas. Primero, ¿por qué se nos reconocen los derechos en un momento en el que todavía no tenemos ni conciencia, ni uso de la razón, ni libertad para elegir? Claro, si un derecho solo puede aplicarse a un ser capaz de poseerlo y reclamarlo, acordaos de los animales que hablábamos antes, ¿por qué es así? En el caso de los seres humanos se entiende que poseemos derechos nada más nacer con la idea de proteger esa vida. ¿De acuerdo? Si no, un niño pequeño podría ser objeto, por ejemplo, de intercambio, de compra, de venta o convertirse en una propiedad. De hecho, existen los derechos de los niños en específicos. Anteriores al poder del Estado, porque no dependen del sistema de gobierno. Y además eso me permite a mí, por ejemplo, criticar el modelo social de la Edad Media, donde determinadas personas pues carecían de determinados derechos porque el orden en el que se vivía así lo determinaba. Un derecho no puede depender de un sistema de gobierno, tiene que estar por encima. En segundo lugar, son universales, esto es sencillo. Todos somos iguales en derechos y dignidad. No existen ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, gente más privilegiada, gente menos privilegiada respecto a lo que significa la posesión del derecho. No hay nada que te haga pensar a ti que puedes estar por encima de los demás cuando hablamos de derechos. Bueno, y en general nadie está por encima de nadie, ¿no? Cada uno es como es, vive su vida, la gestiona y punto, no hay más. Somos iguales, solo en derechos y dignidad. Luego cada uno de nosotros, lógicamente, es completamente diferente. Sigo. Tercera característica, son irrenunciables. Nadie puede renunciar a sus derechos ni solicitar que no se respeten en su caso. Alguno puede pensar que esto viola el derecho a la libertad. Oye, ¿yo no puedo decidir renunciar a un derecho que tengo? No, en principio no. ¿Por qué? Porque si tú renuncias a un derecho fundamental, lo que estás diciendo es que no quieres ser tratado como una persona, lo cual es contrario a la ley natural. Hemos nacido seres humanos. Por ejemplo, de la misma manera que yo no puedo atentar contra la vida de otro, puesto que es un derecho, el derecho a la vida, tampoco debo atentar contra mi propia vida. Como digo, hacer eso se supone que es contrario a la ley natural. Sería un gesto irracional e impropio de nuestra especie. Por lo tanto, nadie debe solicitar que un derecho fundamental, en su caso, pues no se aplique, o renunciar a ese derecho gratuitamente. ¿Que son inmutables? Claro, están presentes en todas las épocas y culturas, lo que os decía antes. Estos derechos teóricamente no han cambiado nunca. Otra cosa es que las sociedades hayan sido capaces de garantizarlos. Es cierto, como dice la diapositiva, lo tenéis aquí, que cada Estado puede hacer un reconocimiento diferente. Sí, ¿por qué? Porque en función de unas circunstancias determinadas, determinadas culturas, países, pues se hace un especial hincapié en garantizar unos derechos concretos, ¿vale? Por la realidad en la que se está viviendo. Pero en cualquier caso, por debajo de esa intención, siempre tiene que existir la intención de que prevalezca el derecho, que es fundamental y nos hace a todos iguales, inmutables, no cambian. La Carta de los Derechos Humanos, en el artículo 30 lo dice claramente, estos 30 artículos no se tocan. La idea es que sean universales, válidos para todos y que perduren en el tiempo de forma indefinida. Sigo. Característica número 5. Inviolables, no pueden ser vulnerados, lógicamente, yo creo que esto no hace falta que se explique, no se puede atentar contra ellos. La razón se consideraría, en caso de hacerlo, un ataque contra la dignidad humana. La dignidad es un valor precioso, que ya estudiaremos más adelante, que se posee también nada más nacer y que nos hace a todos iguales. La sexta característica, que son indivisibles, se complementan entre sí. O sea, nadie puede pensar que es más importante un derecho que otro. La realidad nos puede hacer que gestionemos en un momento determinado o hagamos más hincapié en un área concreto de los derechos del ser humano. Pero eso no significa que exista un derecho que sea más importante que otro. Pongo un ejemplo. No tiene sentido que yo, por ejemplo, garantice en mi sistema legal pues el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y luego, por otra parte, impida o prohíba el derecho a que cada uno profese libremente la creencia que considere. Hay un artículo que lo dice, que uno es libre pues de cambiarse de la religión cristiana a musulmana o viceversa, ¿no? Claro, no tiene sentido. Si yo
garantizo que tú expreses lo que piensas, lo que tú crees, y luego por otra parte te prohíba. Respetar un derecho, vais a ver que siempre implica respetar otra serie de derechos, porque todos están relacionados entre sí y ninguno es más importante que otro. Séptima característica, vamos allá, y última. Obligatorios, deben ser siempre respetados por todas las personas. Nadie puede tomarse la licencia particular, por ejemplo, de tomarse la justicia por su mano. Hay un criterio de justicia, lo hemos visto, en base a una ley o a un criterio racional, y tú no puedes considerar que estás por encima de ese derecho. A su vez, hay que entender que ninguna ley, dice la diapositiva, está por encima de ningún derecho, y esta es la responsabilidad de un Estado. Os he puesto aquí debajo la Constitución española. Nuestra Constitución es la base sobre la cual nosotros podemos crear cualquier ley. Es decir, si en un momento dado en el Parlamento se gestiona una nueva ley, siempre es revisada para garantizar que no es contraria a ningún principio que establece la Constitución española. Pero a su vez, la Constitución española está redactada teniendo en cuenta los derechos humanos, de manera que ningún artículo de nuestra Constitución puede contradecir o impedir que se lleve a la práctica un derecho que nos corresponda como personas. Esto nos lleva a establecer dos conceptos que quiero que tengáis muy claros, que están aquí a la derecha. Ley natural y ley positiva. Cuando hablo de ley natural, hablo de ley universal. Esta es la que nosotros vamos a ver este año. Por eso yo diré muchas veces en clase, esto, señores, no es, entre comillas, opinable, es decir, esto es fundamental que lo tengamos todo claro. Luego está la ley positiva, está aquí abajo, que es la que determina una autoridad para el gobierno de su comunidad. Es decir, hay leyes que se hacen en España que lo que hacen es responder a una particularidad de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Por ejemplo, ley natural, derecho a la vida, universal y válido para todos. Ley positiva, el conjunto de normas que hemos creado, por ejemplo, aquí en España para proteger la vida, que serán diferentes a otros países. Nosotros, para proteger la vida, hemos puesto semáforos. Para proteger la vida, en los convenios laborales, los que son de cada profesión, pues garantizamos la seguridad para que la gente no sufra accidentes. Entonces, si tú eres albañil, trabajas en estos, lo que se llaman los trabajos verticales, ¿no? Pues hay toda una serie de leyes específicas para proteger la vida de esos trabajadores. Esas leyes tienen sentido en España, pero a lo mejor en otros países donde hay otras profesiones u otras realidades no existen exactamente esas mismas leyes. Eso es lo que se llamaría la ley positiva. Por favor, tener esto muy claro. La ley natural no se toca, es válida para todos. Y luego está la ley positiva, que es la que hace cada Estado para proteger los derechos de sus ciudadanos en función de la realidad que están viviendo. Evidentemente, no debería existir ninguna ley positiva que contradijera la ley natural. ¿Vale? Esto, desgraciadamente, pues sigue sucediendo en muchísimos países. Ya veremos por qué esto sucede y por qué es tan complicado a veces remediarlo. Bueno, vamos allá. Aquí terminaría. Vídeo siguiente, clasificación de los derechos humanos por generaciones, que no es otra cosa que ver un poco cómo han ido surgiendo los derechos y qué tipos de derechos son los que deben ser siempre protegidos. Venga, nos vemos en el vídeo 3. Chao, hasta ahora.